Buenos días, mi nombre es Ana Soto, estudiante del segundo año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Unillés Barinas. Un cordial saludo a la profesora de este subproyecto de Derechos Humanos, profesora Andrea Rey. Dando inicio a unas pequeñas interrogantes, vamos a señalar el valor aplicable de los tratados sobre los derechos humanos en el orden interno. Particular significación ostenta en el patrimonio vigente y constitución brindada a los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Su artículo 23 otorga a dichos tratados siempre que hayan sido ratificados por Venezuela. Jerarquía constitucional que dispone y que prevalecen el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre el goce ejercicio de los derechos más favorables y establecidos en la Constitución o leyes de la República. Además, se reconoce su aplicación inmediata por los tribunales y demás órganos del poder público. ¿Cuál es el alcance atribuido a obligaciones en los derivados internacionales de los derechos humanos? El derecho internacional y los derechos humanos establecen las obligaciones que los estados deben respetar. Al pasar de estas partes y de los tratados internacionales, los estados asumen obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional de respetar y proteger y realizar los derechos humanos. Derechos humanos que consideramos que deben ser protegidos en el derecho internacional y derecho nacional. La obligación de respetado la significación de los estados deben atenerse a inferir en el disfrute de los derechos humanos, de limitadores y obligaciones protegerlos, y exigen a los estados que impliquen en los abusos de los derechos humanos contra los individuos o grupos. Las obligaciones que se pueden realizar significan a los estados que deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos y básicos. Dando una conclusión a estas, se dice que a través de la ratificación de los tratados internacionales de los derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles en las obligaciones y deberes dinámicas de los tratados. En este caso, los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos. Existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones de individuos que ayuden a garantizar que las normas internacionales, estados de excepción y sus supuestos de procedencia. En el estado de excepción de derecho constitucional, se dice que es un régimen de excepción que puede declarar al gobierno de un país en situaciones especiales. Este concepto de teoría política fue acuñado y constituido como la situación extrema de Estado, en el cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público, y en los poderes extraordinarios por un gobierno ante situaciones extraordinarias. Dando una pequeña conclusión de la misma, puedo decir que en cuanto a la regulación jurídica de los estados de excepción en Latinoamérica, podemos afirmar que se ha traducido en una trágica experiencia de nuestra región, en la que han predominado que fue un prolífico en cuanto a la existencia de caudillos, especialmente militares, gobiernos, en el pacto de regiones, autoridades, ya que todavía en la década de los 70 y de los 80, el siglo anterior, predominaban dictaduras castrenses que utilizaron con frecuencia las declaraciones de emergencia para suspenderla. Es mucho de este procedimiento o procedencia en el estado de excepción. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado. Saludos.